¿Qué tal? Esta tarde me comentaba Luis Teja, un asiduo de Facebook y vecino que vive aquí en la isla de al lado, si usaba Sublime Text, que le gusta mucho. Es difícil moverse por la red y no haber oído hablar de Sublime Text bastantes veces. Lo había instalado y probado, pero al final a veces puede más la inercia y he seguido usando Dreamweaver como hago ya desde hace un montón de años. Pero además del mensaje de Luis, estuve viendo ayer un vídeo tutorial de uno de los creadores de Laravel y lo usaba con una serie de opciones que me gustaron un montón. Por ejemplo, en su caso tenía dos carpetas aquí en la parte izquierda del panel, y en una de ellas tenía una aplicación de Laravel en su versión 3 y en otra en su versión 4, y cambiaba de un modo rapidísimo de una a otra de una forma que me pareció magnífica. Pues esta tarde me he decidido a probarlo un poco más en detalle y bueno, no quiero que esto parezca soberbia, pero más que la herramienta en sí, que es muy buena, lo que me ha hecho pensar es como en apenas un par de horas se podría llegar a profundizar en su uso. Creo que es una muestra, por un lado, de que el programa tampoco es especialmente complicado, pero que por otro existe ya una generación formada, que nos hemos formado en la red de la que me considero parte y que hemos ido desarrollando unas habilidades que nos permiten de modo casi automático empezar a utilizar herramientas que, ya digo, hace unas horas conocía solo muy por encima. Pues allá voy, nada menos que a hacer un vídeo tutorial sobre esta herramienta. Es cierto que he trabajado con decenas muy parecidas, que la interface y los menús son estándares y no tienen nada nuevo. Pero ya digo que sirva también como muestra de lo que esta generación formada en la red, y de la que a pesar de mis años me considero orgullosamente miembro, y por qué no incluso en algún sentido abanderado, de lo que estoy seguro que en menos de una generación será la norma de un mundo con personas con una enorme mejora en su capacidad de aprendizaje. Aprender, que en definitiva es una mejora en nuestra capacidad de realizarnos plenamente como personas. Vamos allá. Sublime Text es un híbrido entre un editor de texto y un entorno de desarrollo. Se orienta especialmente a la edición del código fuente de lenguajes de programación. Está creado con Python y nació como una extensión de Vim, del que conserva aún un modo de edición llamado Vintage Mode, que recoge todas las funcionalidades del Vim clásico, del que no vamos desde luego a hablar ahora. No voy a explicar ahora tampoco cómo instalarlo en su página oficial. Puedes descargarlo para los distintos sistemas operativos. Es un software que puede usarse de modo, entre comillas, gratuito, aunque no es open source. Y esa versión libre da alertas bastante a menudo para recordarte que tienes que comprar la versión de pago, aunque no deja de poder utilizarse. Y el costo tampoco es muy elevado. Una vez ejecutado el programa, nos encontramos con esta sencilla interface. El sistema para abrir un nuevo archivo también es el sistema estándar, File, New File, con lo cual, como vemos, ya se crea un archivo sin título por defecto. Esta tremenda sencillez, incluso si no lo tienes configurado, no te aparecerá esto a la izquierda. Ahora veremos cómo hay que hacer para que aparezca, pero esta tremenda sencillez empieza a verse que no es tal cuando, por ejemplo, aquí, para empezar, aquí en la parte inferior derecha, donde pone Plain Text, si pulsamos, aquí tenemos todos los distintos lenguajes que está preparado Sublime Text para utilizar. Una vez que lo indiquemos el lenguaje en el que vamos a escribirlo, a partir de ese momento, ahora cuando escribamos el código, ya se adaptará y nos irá informando sobre el código en concreto, el lenguaje que estemos utilizando. Aquí lo vemos, por ejemplo, un archivo PHP, y aquí pues con los colores marca la diferencia entre variables, constantes, métodos, funciones, objetos, lo cual es una gran ayuda, aparte de, incluso aunque puede que sea lo de menos, visualmente mucho más atractivo. Esto sería PHP, pero lo mismo, un ejemplo con Java. Aquí lo tenemos del mismo modo con JavaScript.
entiende un montón de lenguajes, sin duda alguna, sublimes. Ahora podemos editar el archivo, llevar a cabo todo el trabajo que necesitemos en él. Aquí ya vemos como en el momento en el que detecta que es un comentario, pues ya lo pone en un determinado color. También para guardar es como siempre, no tiene nada de nuevo. Lo podemos guardar con cualquier nombre. Y en el momento en el que lo guardamos, vamos a File, Save. Aquí abajo nos aparece la ruta en la cual se ha guardado. Para abrir un archivo también exactamente igual el proceso. Aquí también tienes las teclas de acceso con control O. También podríamos hacerlo del mismo modo. Aquí tenemos el archivo ya abierto. Como puedes ver, aparecen aquí en la parte superior pestañas, también muy común, nada nuevo, para ver los distintos archivos que tengamos abiertos. Y ahora pues abro un tercero. Aquí lo tengo, documento Java y los otros dos. Aquí, hasta aquí, en fin, algo que cualquier persona que haya trabajado un poco con ordenador tiene que entender sin más. Vamos ahora, sin embargo, a empezar a ver características específicas de Sublime Text y que lo hacen muy interesante. La primera de ellas es este minimapa que tenemos aquí a la derecha, aunque como este código es muy pequeño no se ve bien. Voy a abrir otro archivo. Aquí tengo otro archivo más largo. Aquí tenemos este minimapa que, como vemos, nos permite, para empezar, algo que cuando estamos con archivos muy grandes a veces puede provocar problemas porque no estamos seguros de en qué parte del archivo nos encontramos. Además, puede ser utilizado también como un scroll, simplemente dando arriba y abajo, como vemos, se mueve, y pulsando en cualquier sitio nos lleva allí, a esa parte en concreto. Así que a veces cuando se está con un programa en código de programación puede ser realmente muy largo y este minimapa puede ser muy útil. Si no te convence, simplemente aquí desde View, Hide Minimap, y el minimapa ya no aparece, aunque yo lo prefiero. Otra de las excelencias que diferencian a Sublime Text de otros editores de texto es su sistema de múltiples cursores, que es un modo que nos permite editar un documento en múltiples lugares a la vez, muy útil si queremos hacer un cambio idéntico en muchos lugares, algo que en programación suele ser muy común. En estas animaciones que están en la página oficial de Sublime se ve cómo lo hacen con los días de la semana y los seleccionan para añadirles a todos unas comillas e incluirlos en un array. Es algo que seguro que todo programador ha tenido que hacer muchas veces, y de escribir las comillas una vez a hacerlo 7 hay una diferencia. Veamos cómo hacerlo en este ejemplo. Aquí tenemos 3 líneas de distintos tamaños. Vamos a pulsar primero con el cursor justo al acabar larga. Ahora tenemos que pulsar la tecla control e ir pulsando en los otros sitios donde queremos crear otro cursor. Esto es por lo que se llama cursor múltiple. Observa como ahora ya tenemos 2 cursores al final de cada uno y ahora tenemos 3. Ahora voy a poner primero un espacio, que se ponen los 3, y ahora aquí escribo lo que quiero y vemos cómo se va escribiendo en todos los sitios a la vez como un espejo. Para volver al cursor simple, simplemente pulsando con el cursor sobre cualquier sitio de la pantalla, o también pulsando la tecla escape, ya como vemos elimina los otros cursores. Sublime cuenta también con distintos modos de edición. Uno primero interesante, que no es ni mucho menos único de Sublime, pero que es muy útil, es el que se le denomina libre de distracciones, y que consiste en ocultar todo excepto la parte en la que estemos escribiendo. Para hacerlo podemos hacerlo desde View. Aquí tenemos modo de libre de distracciones, pero también se puede hacer con mayúscula más F11, ahí lo podías ver, pulsando mayúscula y F11, vemos cómo nos queda el texto y se oculta el resto de los paneles. Para que se vuelvan a mostrar, volvemos a pulsar lo mismo, mayúscula más F11.
Como decíamos, Sublime también permite una utilización con todas las posibilidades de edición que tiene Bing. Se denomina en Sublime Vintage Mode. Para poder activarlo y usarlo, si has trabajado con Bing entenderás a qué me refiero. Si no, hay que tener en cuenta que no es un editor al uso, presenta una serie de diferencias que le permiten pues prácticamente utilizarse en muchos casos para la ejecución de programas. Si queremos usar Sublime de ese modo, lo que tenemos que hacer es ir a Preference y pulsar aquí donde pone Settings Default. Y dentro de Settings Default tenemos que buscar, observa aquí por ejemplo, este es grande, de qué modo nos permite el minimapa movernos. También tiene muy completo el sistema de Find y escribe aquí en Find Ignored Package y ya inmediatamente va. Observa como aquí aparece Ignored Package Vintage. Lo que tienes que hacer es eliminar Vintage y guardar. Cuando entráramos ya veremos cómo estamos en modo inserción y en modo edición. Eso ya digo que forma parte de Bing. Si alguien quiere profundizar, pues que se vea un tema de Bing, que ahora no vamos a pararnos, pero ya tendría tanto esos dos modos, que es lo característico de Bing, el de insertar y el de editar. Simplemente quita aquí Vintage y ya lo podrías usar así. Otras de las funcionalidades que resuelve muy bien Sublime es el poder movernos por los distintos archivos que tengamos abiertos. Vemos aquí en el menú como aparece Go To y las tres opciones Go To Anything, Control P, Go To Symbol, Control R y Go To Line, Control G. El primero de ellos, Go To Anything o Control P, abre una ventana de diálogo que nos muestra una lista de todos los archivos abiertos, incluyendo los que se encuentran en directorios o subdirectorios. Es un sistema que de modo muy rápido nos permite encontrar una función que se utiliza en varios archivos de un proyecto. Aquí por ejemplo, si escribo Java, aparecen los archivos que tengan esta extensión. Pero imagínate un proyecto con el que estuvimos trabajando estos últimos días, un proyecto creado con el framework Laravel, y que quisiéramos ver inmediatamente todos los archivos que incluyan user o users. Nos aparecería rápidamente en el controller, en el modelo, la vista, con lo cual podríamos rápidamente llevar a cabo cambios o poder estudiar el código. Incluso podemos llevar a cabo búsquedas específicas en determinados directorios. He abierto, por ejemplo, justo del directorio app de una aplicación de Laravel un par más para verlo. Observa como aquí, si estamos en Windows, tenemos que utilizar la barra inclinada hacia la izquierda. Yo si la pongo aquí app, observa como ya quedan solo abiertos los archivos que se encuentran dentro de un directorio que se llama app. Dos de ellos están en controllers, otro está en models. Puedo seguir especificando. Ahora pongo aquí controllers. Observa como ya aparecen solo los dos directorios app controllers, perdón, los dos archivos que están dentro del directorio app controllers. Un sistema realmente magnífico, sobre todo cuando hay que trabajar con proyectos amplios, como puede ser justo uno de Laravel, para rápidamente ir a donde queremos. El siguiente Go To Symbol, puede servir para buscar a través de símbolos cosas concretas dentro del código. Por ejemplo, funciones definidas. Pulsamos control R. Por defecto, como vemos, utiliza el símbolo arroba y lo que encuentra son las funciones definidas. Aquí lo vemos. Index sería una de ellas, pero si lo volvemos a pulsar, index create, la que tenemos aquí, store, cualquiera de ellas, al pulsar, como vemos aquí aparece, edit, esto justo es de Laravel el que he estado usando. Vemos cómo rápidamente nos puede, mediante símbolos, llevar, en este caso, las funciones. Y el tercero es el de Go To Line. Al lado, como ves, tienes también las teclas de acceso control G, que hace justo lo que dice. Como ves, aparecen dos puntos y tenemos que poner un número de línea al que queremos ir, por ejemplo, al 65. E inmediatamente, como vemos, nos ha colocado en la línea 65. Cuando son muchas, hay ocasiones en las que necesitamos encontrar una línea rápido
En este en concreto, pues bueno, son 137, pero no es nada raro encontrar archivos que pueden tener miles, y ahí poder encontrar rápidamente una línea puede ser también muy útil. Teniendo además en cuenta que es muy común que cuando ejecutamos un programa, en caso de error, nos devuelva el número de la línea de código donde se produce. Así que por lo tanto un sistema de ir a una línea es imprescindible. Sublime Text cuenta además con una paleta de comandos que nos permite poder ejecutarlos sin tener que utilizar más que el teclado dentro de Sublime. Para ello, de nuevo, tiene distintos modos de abrirlo. Aquí en el menú en Tools, aquí tenemos Command Palette, o también podemos abrirlo con control más mayúscula más B. Aquí tenemos los comandos. Podemos movernos por los distintos comandos o podemos también directamente buscar aquí y ya nos aparecen los comandos que podemos aplicar en cada caso. Y desde aquí nos da pie para hablar del control de paquetes, porque desde sus orígenes Sublime busca ser ampliable, que muchos desarrolladores puedan crear paquetes, plugins que aumenten sus capacidades. Estos plugins pueden instalarse manualmente, pero también puede usarse lo que se denomina el package control, mucho más recomendable, y que vamos a instalar ahora mismo. Si acabas de instalar Sublime y aún no has trabajado con él, puede que aquí esto no te aparezca, el package control. Justo ahora vamos a ver cómo añadirlo. Para instalarlo, de nuevo, se puede hacer de varios modos. Uno es utilizar la consola, que también incluye Sublime, y por lo menos hacemos referencia a cómo hay que abrirla, pulsando el control y la tecla donde está el acento hacia la izquierda, que en castellano prácticamente no se utiliza. Lo pondré cuando edite el video tutorial, intentaré ponerlo en una imagen, y vemos cómo se nos abre la consola desde la cual podemos llevar a cabo la ejecución de código. Aquí se puede escribir un código Python largo que permite ya instalar este paquete, pero en fin, creo que aparte de que el código es muy largo, vamos a ver el otro sistema bastante más directo y sencillo. El código que decía que hay que copiar en la consola es este que aquí también puedes ver, pero el otro sistema aquí lo vemos, es pulsar aquí y descargar este archivo package control Sublime package. Así que para empezar, descarga este archivo. Aquí lo vemos ahora, como ya se ha descargado, yo lo he descargado varias veces. Y ahora desde Sublime pulsas en Preference y vas a Browse Package. Y aquí en Browse Package tienes que buscar donde pone Installed Package. Y aquí es donde tienes que colocar el archivo que acabamos de descargar, que tiene este nombre, Package Control Sublime Package. Una vez que lo hayas hecho, tienes que reiniciar Sublime, y una vez que lo hagas ya tienes el control de paquetes activado. Muy importante, porque es el que ahora nos va a permitir poder instalar multitud de paquetes que hacen distintas funcionalidades y que amplían muchísimo las posibilidades de Sublime. Para acceder a Package Control lo hacemos como decíamos antes, desde Tools, Command Palette, y ahora aquí si escribimos Package Control, ya como vemos se limitan, aquí aparecen las distintas funcionalidades, los comandos de Package Control, pero que nos permiten instalar paquetes, listar los paquetes instalados, removerlos, actualizarlos, en fin. Es un sistema clave que convierte a Sublime en algo mucho más que un editor. Veamos entonces su funcionamiento. Vamos, para empezar, dentro de Package, pulsar para instalar Install Package. Pulsamos y ahora nos va a abrir, como vemos, una lista con todos los paquetes disponibles que podemos instalar. De cada uno da una pequeña información, pero realmente demuestra la cantidad enorme de funcionalidades con las que contamos. Por ejemplo, incluso una versión para Google Translate,
otra para Google Reader, que esto poco tiempo le queda, Google Share, en fin, esto ya simplemente cada uno tiene que buscar aquello que se adapte a lo que necesite. Yo ya he instalado alguno, pero por ejemplo, en fin, he instalado uno que amplía los snippets para PHP, pero por ejemplo también tiene ya aquí, da una idea de cómo es una comunidad viva, uno de snippets para Laravel 4, que acaba de salir y puede ser muy cómodo. Aquí lo tenemos también para Blade. Bueno, veamos claro lo que nos interesa. Vamos a pulsar sobre Laravel 4 snippets y así de rápido ya nos lo ha instalado. Para verlo podemos hacerlo con otro de los comandos que aquí aparecen en package, el de list package, y aquí como vemos aparece los distintos paquetes que hayamos instalado. Estos son los que yo instalé de momento. Aquí hay otro para Artisan y ahora pulsando sobre cualquiera de ellos nos lleva al directorio donde está, y todos incluyen un archivo readme, que es donde podemos encontrar información, porque varía cómo se utilizan las funcionalidades, cómo acceder a ellas, y por tanto este archivo, que se puede abrir con distintos programas, hazlo pulsando encima, abrir con, y vamos a abrirlo con WordPad por ejemplo, y aquí como vemos no es que traiga mucha información, pero simplemente tampoco tiene mucho que explicar, simplemente son snippets que nos ayudan para el código de Laravel 4. Hablaremos en un momento de los snippets, que seguro que ya conoces. En fin, como puedes ver aquí también, cuenta también con otras opciones que no creo que sea necesario explicar, para actualizar paquetes y también para eliminarlos. Si pulsamos en Remove, como vemos aparece una lista, y pulsando sobre uno de ellos nos lo elimina. Yo no voy a eliminar ahora ninguno, pero sobre el que se pulse lo eliminaría. Sublime cuenta también con un magnífico sistema de snippets, con muchos ya preconstruidos. Seguro que todo el mundo sabe a qué nos referimos cuando hablamos de snippets. Además, en el caso de Sublime dependen del contexto, así que se va a abrir aquí, por ejemplo, ahora yo si pulso en Tools, Snippets, aquí tenemos como se nos abre una lista de los snippets para PHP, porque es el archivo que en este momento tenemos activado, y son snippets en concreto. Tienes que tener el cursor en el sitio donde quieres que aparezca el snip y pulsar sobre él. No sé si ahora es muy buena idea, pero bueno, en fin, aquí como vemos nos ha creado el código. Si ahora pulsamos sobre otro archivo, por ejemplo este es un archivo Java, nos colocamos en algún sitio y volvemos a pulsar en Tools, Snippets, aquí ahora ves cómo aparecen snippets, pero para el lenguaje Java. Lo mismo con los otros. Ya son muchos los snippets. Como paquete se pueden cargar más. Yo, como decía antes, justo cargué un paquete que amplía los snippets de PHP. Pero además, Sublime cuenta con un sistema que nos permite crear nuestros propios snippets, que podemos activar del modo que vimos, o incluso también mediante el uso de la tecla del tabulador. Pero vamos a dejar ese tema de la creación de nuestros propios snippets y del trabajo, creación y uso de macros para un siguiente vídeo tutorial. Terminamos hoy viendo lo que decía que me había llamado la atención, este menú lateral que permite rápidamente acceder a distintos archivos. Para verlo en detalle he cerrado todos los archivos que estaban abiertos. Para empezar, decir que esta barra lateral puede mostrarse o ocultarse desde View, Sidebar, y aquí como vemos tenemos la opción de Hide Sidebar si se está viendo, y con eso vemos como realmente es el aspecto minimalista cuando estamos así. Si pulsamos en View, Sidebar y Show Sidebar, ahora se nos muestra esta barra. Este sistema realmente muy práctico, que decía que había visto en un video tutorial de uno de los desarrolladores de Laravel, se puede hacer porque
Sublime nos permite abrir no solo archivos, sino también abrir carpetas enteras. Si pulsamos aquí en File, tenemos la posibilidad de Open Folder. Y aquí ahora lo buscamos. Yo en este caso creé un directorio que está por aquí, en el escritorio, el curso Sublime Text. Pulsamos en aceptar y aquí nos lo ha abierto. Y observa como ahora aquí a la izquierda tenemos el directorio y todos los subdirectorios que incluya. En el que estaba viendo allí, pues lo que hizo fue incluir dentro de un directorio el proyecto en Laravel 3 y el proyecto en Laravel 4, y ya simplemente teniendo aquí abiertos los dos podía cambiar de uno a otro rápidamente sin ningún problema, de un modo muy sencillo. Así que desde luego para moverse rápidamente cuando estás trabajando con muchos archivos es un sistema magnífico, uno más. El diseño y distribución de paneles también es muy flexible. Podemos desde View Layout cambiar el número. Por ejemplo, aquí está single, una única columna, pero podemos poner varias columnas o podemos poner también varias filas. Cuando la tengamos seleccionada, una de ellas, al pulsar en un archivo se nos abre en ese lado, que además también se pueden agrupar e incluir en distintos grupos. Pero en fin, creo que ha sido ya un recorrido por muchas de las funcionalidades de Sublime. Ahora ya digo otro centrado en cómo crear snippets, cómo utilizar y crear macros, y veremos alguna otra de las funcionalidades de este magnífico editor. Nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.